Hola a todos y a todas, mi nombre es Johan Venegas, soy integrante del grupo número 10 de la Cátedra de Derecho Procesal 1, Materias No Penales, cátedra que es impartida por el doctor Jorge Bolaños en la Universidad Central del Ecuador. Para efectos de la clase hemos realizado diversas simulaciones de audiencias, pero en este caso específico, el grupo número 10 ha realizado una simulación de audiencia sobre un juicio de fijación de pensión alimenticia, mismo que fue resuelto en una audiencia única y por procedimiento sumario. Previo a la proyección de la simulación de audiencia es pertinente realizar algunas consideraciones previas. Primero, ¿en qué consiste un juicio de alimentos? Este se refiere a aquel juicio en el que el juzgador procurará la conciliación de las partes procesales para poder fijar la pensión de alimentos por mutuo acuerdo. Esto será dictado mediante un auto resolutorio. No obstante, hay casos en los que no se puede llegar a tal acuerdo y se procederá a la audiencia única. Audiencia donde se evaluarán las pruebas que han presentado ambas partes procesales. Una vez analizadas las pruebas por el juez, fijará primero la pensión alimenticia, los beneficios y los subsidios, y de igual manera la forma en la que serán pagados estos. Adicionalmente a esto, también tendrá que hacerse cargo de los costos judiciales y del pago de honorarios del abogado patrocinador, y también a todos los costos en los que ha incurrido la parte actora para esta causa. Una vez entendido esto, surge la duda de mediante qué procedimiento se resuelve el juicio de alimentos. Este es resuelto mediante el procedimiento sumario, mismo que consiste en la realización de un proceso en el que tanto la parte demandada como la parte actora emitirán primero la reseña de hechos, fundamentos de derechos y exigirán que se dicte mediante sentencia a quien le corresponde el derecho debatido. Esto en base a lo alegado y probado durante todo el proceso. Una vez entendido todo lo anterior, y sin más que decir, doy paso a la simulación de audiencia. Muchas gracias. Buenas noches a los sujetos procesales. Bienvenidos a la presente audiencia de fijación de pensión alimenticia. Señores, se les pide guardar el debido respeto, ya que las debidas reglamentaciones estarán a cargo del señor juez. A continuación, va a ingresar el señor juez. Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Marlon Ismael Tapia González, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a quien le ha correspondido resolver esta causa, y en forma previa a desarrollar la misma, les voy a dirigir ciertas instrucciones. En primer lugar, deben estar completamente apagados los dispositivos electrónicos de las partes y del público en general, a fin de evitar grabaciones y audios en esta audiencia. La omisión a estas disposiciones hará que este juzgador de forma inmediata tome los correctivos que sean necesarios. Cabe mencionar que la presente audiencia será grabada por el sistema del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará en la Secretaría de esta dependencia. Señorita secretaria, por favor, sírvase en identificar el proceso por el cual se llevará a cabo esta audiencia. Certifique si los medios de grabación otorgados por el mismo Consejo de la Judicatura se encuentran en perfecto funcionamiento y constate además si están presentes los sujetos procesales. Asimismo, si nos encontramos en la fecha, día y hora señaladas para la realización de la presente diligencia, de conformidad con lo que establece el artículo 79, inciso segundo, del Código Orgánico General de Procesos. Señor juez, en lo que se refiere al proceso, el mismo será llevado a cabo mediante el procedimiento sumario. La causa a desarrollarse es de alimentos. El número del proceso es 2019-02075. Los medios de grabación están en total funcionamiento. Se encuentran presentes las partes en esta sala de audiencia. Por la parte actora, la señora Ámbar Alomoto con su abogado defensor, el doctor Andrés Osorio Peralta, y por la parte demandada, el señor Johan Venegas, acompañado de su abogado defensor, el doctor Osvaldo Paz. En cuanto a la hora y fecha, siendo el día 7 de abril del 2019, a las 19 horas y 25 minutos. Señor juez, nos encontramos en la fecha y hora señaladas para la instalación de esta audiencia. Muchas gracias, señorita secretaria. Con la información propuesta declaro oficialmente instalada la presente audiencia única. Misma, de igual manera, se les indica a las partes que esta audiencia constará de dos fases.
La primera se encargará de la etapa de saneamiento, la fijación de los puntos de debate y una posible conciliación. De no llegarse a la misma, la segunda fase comprenderá el anuncio y la práctica de pruebas, la enunciación de alegatos y la emisión de la sentencia por parte de este juzgador. En el contenido de la demanda se han establecido excepciones previas, por lo que se le concede la palabra al abogado Osvaldo Paz para que se pronuncie sobre estas excepciones. Doctor, adelante. Buenas noches, señor juez, señor abogado de la contraparte, público presente. Soy el abogado Osvaldo Paz, defensor de la parte demandada. En efecto, señor juez, hemos planteado como excepción previa la incompetencia de esa autoridad, tal como lo determina el artículo 153, numeral primero del Código Orgánico General de Procesos. Por cuanto el señor Carlos Andrés Venegas Salomoto se encuentra matriculado legalmente en unidad educativa Osvaldo Millavil AUS, cursando el 6º año, conforme lo certifico con una certificación emitida por dicha institución. Asimismo, señor juez, esta institución pertenece al cantón El Empalme, provincia de Guayas, por cuanto solicito, señor juez, que se inhiba en conocer de la presente causa en cuestión de su incompetencia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Con el mismo propósito le concedo la palabra a la parte autora para que se pronuncie al respecto. Doctor, adelante. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy el doctor Andrés Osorio, abogado de la parte actora. Señor juez, respecto a las excepciones planteadas por la parte demandada, solicito, señor juez, que se revise el cuaderno procesal a forjas 3 de autos, el certificado de estudios del niño Carlos Andrés Venegas Salomoto, para quien se ha reclamado la pensión alimenticia. Dicho certificado fue emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón con fecha 15 de febrero del 2019, en donde se indica que está cursando el 6º año de educación básica en dicha institución en el periodo lectivo 2018-2019. De la misma manera, señor juez, considérese que a fojas 7 de autos consta la planilla de servicio básico en la que se establece la dirección domiciliaria de mi patrocinado, la misma que es en la parroquia 7 de octubre, calle Tercera, y la de esta ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Con esta documentación estoy demostrando que usted es competente para conocer la presente causa en virtud de lo establecido en el artículo 10, numeral 10 del Código Orgánico General de Procesos, en el que claramente se establece que los casos de alimentos serán conocidos por los jueces cuyo domicilio tengan los titulares del derecho. Así hemos demostrado que el niño Carlos Andrés Venegas Salomoto no tiene su domicilio en la ciudad de Quevedo, donde vive con su señora madre. Por tanto, solicito que se rechace la excepción previa emitida por la parte demandada y se continúe con la presente causa. Gracias, doctor. Escuchadas las partes y una vez revisada la documentación de la demanda en cuanto a la contestación, se establece que la parte accionante ha manifestado tener su domicilio en esta ciudad, es decir, en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Y si bien la parte demandada ha incorporado un certificado de estudios en el cual consta que el menor estudia en la ciudad de Guayaquil, el mismo ha sido concedido en el mes de diciembre del año 2018, fecha anterior a la presentación de la demanda, que corresponde al mes de diciembre. No así la parte accionante ha incorporado de igual manera un certificado en fecha de febrero del año 2019, donde consta que mantiene sus actividades en este cantón en dichas fechas, y una planilla de servicios básicos, donde consta que mantiene su domicilio en la parte accionante, así como el alimentado, por lo que al referirnos al artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos, serán competentes a elección de la parte actora, la o el juzgador en su numeral 10 del domicilio de la persona titular del derecho sobre reclamación de alimentos o de filiación. En consecuencia, en aplicación del artículo 162 del Código Orgánico General de Procesos, del Código Orgánico de la Función Judicial, soy juez competente para conocer y resolver la presente causa. Por lo tanto, se rechaza en su totalidad la excepción previa presentada por la parte demandada. Señor juez, con su venia. Tiene la palabra, doctor.
No estamos de acuerdo con el interrogatorio. Mismo. De conformidad a lo que determina el artículo 262, numeral 3 de la antedicha norma, se concede la apelación con efecto diferido. En este momento vamos a proceder a la etapa de saneamiento, concediendo la palabra a la parte actora a fin de que se pronuncie respecto a la validez del proceso y el saneamiento correspondiente. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctor. El proceso ha sido llevado de manera legal y en debida forma. Por lo tanto, solicito que se declare la validez del mismo. Gracias, doctor. De la misma manera concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie respecto a la validez del proceso. Doctor, tiene la palabra. Con su venia, señor juez, por cuanto consideramos que existe el vicio de procedimiento, por cuanto la presente audiencia se ha convocado en los tiempos no previstos por la ley. Esto es, que el tiempo para convocar a la audiencia, es decir, del escrito presentado con fecha correcta del 2018 a las 15 horas, conforme lo hace mención, por lo cual yo solicito, señor juez, amparado en el artículo 333, numeral 4, inciso primero, se declare la nulidad del presente juicio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si bien es cierto que el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos establece en su inciso primero que se convocará en un plazo máximo de 30 días a partir de la contestación de la demanda, en el mismo artículo, en el segundo inciso, en cambio, se establece que en materia de niñez y adolescencia se convocará en un término mínimo de 10 días y un máximo de 20, contados a partir de la citación, y siendo que en la revisión de los autos consta que la parte demandada ha sido citada con fecha 24 de marzo del año 2019. Hasta este momento cuenta con 14 días en que se ha convocado esa diligencia, encontrándose en el marco jurídico indicado. Por tanto, se declara la validez de este proceso, de tal manera que en este momento se declara el objeto de la controversia. En ese sentido, concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie al respecto. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos del 20 al 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, mi patrocinada, la señora Ámbar Alomoto, ha planteado una demanda de prestación alimenticia en contra del señor Frank Johan Venegas Hernández, en virtud de que no le proporciona una pensión alimenticia a favor del niño Carlos Andrés Venegas Alomoto, de 10 años de edad. De conformidad con esto, mi patrocinado ha presentado la demanda de alimentos que estamos tratando en esta audiencia. Gracias, doctor. De la misma manera, se le concede la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie respecto al objeto de la controversia. Doctor, adelante. Gracias, señor juez. Para su conocimiento, mi cliente otorgaba las necesidades básicas a su hijo, Andrés Oña Venegas Alomoto. Por lo tanto, no es verdad lo manifestado por el defensor de la parte actora. Sin embargo, mi cliente no está negado en su obligación de padre, conforme lo determina el artículo 5 de la Ley Reformatoria del título 5, capítulo 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Por tanto, al fijar la pensión de alimentos, ruego tome en cuenta las 3 cargas familiares de mi defendido. Por tanto, constan a fojas 16, 17 y 18 de los autos, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Escuchadas sean las partes procesales, se establece que la parte accionante ha solicitado se fije una pensión alimenticia a favor de su hijo, la misma que será tomada en consideración en virtud de la capacidad económica que mantenga el alimentante. Se le informa a la parte actora si está de acuerdo con el objeto de la controversia. Doctor, tiene la palabra. Estamos de acuerdo con el objeto de la controversia. Gracias, doctor. De la misma manera le concedo la palabra a la parte demandada. El objeto es correcto, señor juez. Gracias, doctor. Al no existir objeciones del objeto de la controversia, el objeto queda establecido de esta manera. Tengo que a bien informar a las partes que nuestra legislación prevé métodos alternativos a la resolución de conflictos. Uno de ellos justamente es la conciliación. Y siendo el momento procesal oportuno y de conformidad con lo que establece el artículo 234 del Código Orgánico General de Procesos, les pregunto a las partes procesales
si existe una posibilidad de llegar a un acuerdo. En ese sentido, le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie con respecto a la posible conciliación. Doctor, adelante. Con su venia, señor juez, he conversado con mi defendido que le ofrece la cantidad de $300 de los Estados Unidos de América. Asimismo, le cubre con lo que es alimentos, vestuario, educación. Con esto, señor juez, solicito ante su autoridad corra traslado a la parte actora con el ofrecimiento de la parte demandada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al oír la propuesta de $300 de los Estados Unidos de América, le pregunto a la parte actora, doctor, ¿está de acuerdo con la propuesta formulada por la parte demandada? Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Mi clienta se encuentra en debido conocimiento sobre ese tema. Por tanto, quiero que sea ella misma quien se pronuncie sobre el tema. Señora, tiene la palabra. Adelante. Gracias, señor juez. Como puede darse cuenta, la cantidad de $300 para mi hijo, Carlos Andrés Venegas Salomoto, que cursa el 6º año de educación básica en una institución particular, y para cubrir con los gastos de pasajes, alimentación y vestimenta, le solicito que la pensión no sea menor a $500. Gracias, señora. Con la propuesta realizada por la parte actora, le pregunto a la parte demandada si tal vez está en sus capacidades, sobre todo económicas, de poder cancelar la propuesta formulada por la parte actora. Doctor, tiene la palabra. Con su venia, señor juez, solicito que el demandado sea escuchado directamente para que él sea quien se pronuncie en esta conciliación. Muchas gracias. Le concedo la palabra al demandado. Buenas tardes, señor juez. Sobre la propuesta formulada por la parte actora, yo me opongo en todo sentido, puesto que $300 es una pensión justa, ya que cuento con 3 cargas familiares más, y por el momento no puedo cubrir con la pretensión expuesta por la parte actora. Creando un espacio que nos permita llegar a una conciliación y siendo que se ha escuchado las propuestas de las partes procesales, es decir, $300 por la parte demandada y 500 por la parte actora, quizás sea posible llegar a un término medio. En ese sentido, le pregunto en primer lugar a la parte actora que manifieste su posición al respecto. Doctor, tiene la palabra. Señor juez, usted ha escuchado claramente la propuesta. Por ende, el demandado no está de acuerdo en el valor de la pensión alimenticia que hemos solicitado. En tal virtud, yo tampoco estoy de acuerdo con la pretensión que él ofrece, es decir, el valor de $300. Gracias, doctor. En ese mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada para que se manifieste al respecto. Doctor, tiene la palabra. Señor juez, he conversado con mi cliente y él me ha manifestado que se ratifica en la pensión ofrecida anteriormente $300 de los Estados Unidos de América, por cuanto es una cantidad que está acorde a las necesidades del menor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Escuchadas a las partes y siendo que no ha sido posible llegar a un acuerdo conciliatorio dentro de la presente causa, damos paso a la segunda fase de la audiencia, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos, le concedo la palabra a la parte actora, a fin de que anuncie los medios de prueba y el orden respectivo de los mismos. Doctor, tiene la palabra, adelante. Gracias, señor juez. Con la finalidad de probar nuestra pretensión, formalizó el orden en el que practicaré las pruebas una vez que sean admitidas por usted, tal como lo establece en el artículo 159 y 160 del Código Orgánico General de Procesos. En primer lugar, practicaré en esta audiencia la partida de nacimiento de Rola a Fojas 1, con la cual probaré la relación que existe entre el alimentante y el alimentado. Asimismo, practicaré en esta audiencia Forjas 3, el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón y de igual manera, señor juez, tenga la amabilidad de considerar a Fojas 9, 10 y 11 las copias notarizadas de 3 roles de pago correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del demandado Ángel Andrés Venegas
Venegas Alomoto. Gracias, doctor. Con el anuncio probatorio realizado por la parte actora, se corre el traslado a la parte demandada a fin de que indique si existe alguna objeción respecto de las mismas. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. No tenemos ninguna objeción con las pruebas a ser presentadas por la parte actora. Gracias, doctor. Si no existe ninguna objeción, señor abogado de la parte demandada, proceda por favor en este momento a enunciar, mejor dicho, a anunciar el orden en el que se practicarán las pruebas. Doctor, tiene la palabra. Días de nacimiento, señor juez, de las 3 cargas familiares de mi cliente, que corresponden a los nombres de Lady Diana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Venegas Arévalo, que consta del proceso a fojas 17, 18 y 19. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Con el anuncio probatorio realizado por la parte demandada, le pregunto a la parte actora si existe alguna objeción en cuanto a las mismas. Doctor, tiene la palabra. Señor juez, no tenemos nada que objetar con respecto a las pruebas presentadas por la parte demandada. Gracias, doctor. En cuanto a la admisión de la prueba presentada por parte de las partes procesales, en auto interlocutorio, este juzgador resuelve admitir como prueba documental de la parte actora lo siguiente. En primer lugar, la partida de nacimiento del niño Carlos Andrés Venegas Alomoto, el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón y copia notariada de los roles de pago emitido por la concesionaria Autolasa. Practíquese como prueba documental de la parte demandada lo siguiente. El contrato de trabajo de la concesionaria Autolasa notariado y las partidas de nacimiento de los niños Lady Diana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Venegas Arévalo. En el presente estado procesal y de conformidad con lo que determina el artículo 297, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone la práctica de las pruebas en el orden indicado, y conforme lo dispone el artículo 169 y viden, se le concede la palabra a la parte actora a fin de que practique sus pruebas. Doctor, adelante. Gracias, señor juez. Con su venia, procedo a practicar la prueba. En primer lugar, considérese la partida de nacimiento que rola a fojas 1 de autos, con la cual estoy demostrando la relación parento-filial que existe entre el niño Carlos Andrés Venegas Alomoto y el demandado en esta causa, señor Johan Venegas. Asimismo, a fojas 3 de auto consta el certificado de estudio emitido por la Unidad Educativa Abdón Calderón, con lo cual demuestro, señor juez, que el menor, materia de la litis, cursa el 6º año de Educación General Básica en dicho establecimiento educativo en el periodo lectivo 2018-2019. Además, señor juez, téngase en consideración las 3 copias notariadas que constan del proceso a fojas 9, 10 y 11 de auto que corresponden a los roles de pago del señor Johan Venegas, emitido por la concesionaria Chevrolet, en la que el demandado desempeña las funciones de gerente general. De esos documentos se puede constatar, señor juez, que el demandado percibe un sueldo líquido de $3,000 americanos mensuales. Señor juez, esas son las pruebas con la que cuenta esta defensa. Gracias. Gracias, doctor. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que practique sus pruebas. Doctor, tiene la palabra. Con su venia, señor juez, practico como prueba a mi favor, primero, la copia notarizada del contrato de trabajo de la concesionaria Autolasa, misma que consta del proceso a fojas 20 de autos. Segundo, practico también como prueba a mi favor, señor juez, las 3 partidas de nacimiento adjuntadas al proceso, mismas que rolan a fojas 17, 18 y 19 de autos, pertenecientes a los menores, Lady Diana, Kenneth Jr. y Carlos Julio Venegas Arévalo. Eso es todo, señor juez. Gracias a usted, doctor. En este momento procederemos a la etapa de alegatos, con lo que se le concede la palabra a la parte actora para que emita su alegato final. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Nos encontramos en esta audiencia con la finalidad de solicitar una pensión alimenticia a favor del niño Carlos Andrés Venegas Alomoto, de 10 años de edad, en virtud de que el padre se niega a pasarle alguna pensión de forma voluntaria. Señor juez, durante el desarrollo de esta audiencia hemos probado con la partida de nacimiento que rola a foja 1, en primer lugar, la existencia del menor, tal como lo determina el artículo 4 del título 5
de los derechos de alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia y los derechos que tiene el mismo de percibir una pensión alimenticia. Asimismo, hemos probado la actora en esta causa, la señora Ámbar Alomoto, es la madre del menor, por lo tanto, tiene legitimación procesal tal como lo ha establecido el artículo 6 del título quinto del Código de la Niñez y Adolescencia. Además, señor juez, se ha demostrado con la partida de nacimiento que el demandado es el padre del menor. Por lo tanto, es el titular principal de la obligación alimenticia, tal como lo establece el artículo quinto del cuerpo legal antes invocado. En consecuencia, señor juez, hemos demostrado todos los hechos y además que el demandado labora como gerente general en la concesionaria Autolasa y percibe un sueldo líquido de $3,000 mensuales. Por lo tanto, amparado en lo que establecen los artículos 44, 45, 46 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 1, 2 y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, solicito, señor juez, que se declare válida la demanda y se fije una pensión definitiva a favor del niño Carlos Andrés Venegas Alomoto, considerándose la tabla de pensiones alimenticias y los ingresos que tiene el demandado. Señor juez, le solicito que la pensión se le tome en cuenta también de acuerdo a la edad del menor y a sus necesidades. La misma que solicito se ordene al demandado sea cancelada desde la presentación de la demanda, es decir, desde el mes de octubre del año 2016. Eso es todo mi alegato, señor juez. Muchas gracias, doctor. En ese mismo sentido, se le concede la palabra a la parte demandada para que pronuncie su alegato final. Doctor, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez, nos ratificamos en la constitución de la demanda y en los escritos presentados con fecha 20 de octubre del 2018 a las 3 de la tarde, señor juez. Que quede claro que mi cliente no está negando su obligación de padre conforme lo determina el artículo 5 de la ley reformatoria del título quinto, capítulo segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Nosotros solicitamos en esta audiencia, señor juez, que su autoridad tome en cuenta el contrato de trabajo de mi cliente que se encuentra vigente, así como los ingresos económicos del mismo, y se aplique la tabla de pensiones alimenticias emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y se considera las 3 cargas familiares de mi cliente, señor juez, que están adjuntadas al proceso a hojas 17, 18 y 19 de los autos. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Escuchado las partes procesales, evacuada toda la prueba solicitada y admitida, y siendo el momento procesal oportuno para resolver, de conformidad con lo que establece el artículo 79, inciso octavo del Código Orgánico General de Procesos, debo manifestar lo siguiente. En mi calidad de juez de esta dependencia, no encontrándome incurso en las causales de recusación establecidas en el artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos, al no existir causa de suspensión en la competencia en los términos que establece el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial, al considerar que no existe impedimento alguno que ponga en tela de duda lo prescrito en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución, soy competente para resolver esta causa de alimentos en función de la materia, territorio, grados y personas. A esta causa se le ha dado el trámite sumario que le corresponde, por lo que no se encuentran vicios de nulidad que puedan influir en la decisión de la causa, por lo que se declaró su validez. Con las pruebas incorporadas por las partes procesales, se advierte en primer lugar por la parte actora con la partida de nacimiento, que justifica la existencia legal del niño por quien se solicita se establezca una pensión alimenticia, así como la representación legal que mantiene su progenitora de conformidad con lo que establece el artículo. Asimismo, conforme lo determina el artículo enumerado 2 del referido código, cabe señalar que el derecho de alimentos implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas, esto es, alimentos, salud, vestuario, vivienda, recreación, y en caso de existir algún tipo de discapacidad, se tomarán los correctivos necesarios para suplir estas necesidades, diciendo que con el rol de pagos incorporado, así como la certificación de trabajo adjuntada por la parte demandada,
se ha justificado la capacidad económica que mantiene el alimentante, es decir, que se estima que el señor Johan Venegas Domínguez percibe un sueldo mensual líquido de $3,000 americanos, encontrándose en el quinto nivel de la tabla de las pensiones alimenticias o en la categoría de uno o más hijos de 5 años en adelante. Y que al haberse justificado con las partidas de nacimiento, que mantiene 3 cargas familiares adicionales, estas se tomarán en consideración al momento de establecerse el valor que corresponda a cancelar como pensión alimenticia. Siendo que no existen otros hechos que deban analizarse, se procede a dictar sentencia. En mi calidad de juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, resuelvo, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución alimenticia propuesta por la señora A. Domínguez, y se dispone que el demandado pague la cantidad de $500 americanos por concepto de alimentos en favor de su hijo Carlos Andrés Venegas Salomoto, la misma que se cancelará desde la presentación de la demanda, de conformidad con lo que determina el artículo innumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que las partes procesales puedan solicitar aumento o reducción de las pensiones alimenticias, sin costas ni honorarios a regularse por no haberse litigado de mala fe. Las partes quedan debidamente notificadas con la resolución en esta audiencia. Con su permiso, señor juez, pido. Tiene la palabra, doctor, adelante. Señor juez, por no estar de acuerdo con la resolución emitida, apelo su decisión. Gracias, doctor. Por haberse interpuesto el recurso de apelación en forma legal y debidamente, se concede el mismo, en efecto no suspensivo, poniendo a su consideración que de conformidad con lo que establece el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos, se le concede el término de 5 días para que fundamente el mismo, que por parte de Secretaría se incorpora al expediente la presente grabación de esta audiencia, así como el acta resumen. Señorita secretaria, por favor, sírvase en certificar la hora en que concluye esta audiencia. Señor juez, la presente audiencia culmina siendo las 8:21 del 7 de abril del año 2019. Gracias, señorita secretaria. Con todos los presentes, gracias por su asistencia y muy buenas noches con todos.